Bueno, bro, como podemos ver, está haciendo un viento tan bueno acá que hoy cambié de escenario. Ya no estoy grabando en mi casa. Salí un rato a pasear a estas muchachonas. Oigan, muchachas, a darles una vuelta y aprovechar que en esa hora, en ese momento es perfecto porque, número uno, en la mañana lo molesto son los zancudos, literal. En la noche también, pero aquí a la hora del atardecer prácticamente son las 5:10. Hace un buen, pero una lluvia de viento, los colores que han estado haciendo últimamente, hoy se impulsó. Bueno, quería empezar este video, era con algo muy centrado que es prácticamente lo que es el crecimiento personal, brother. Desarrollo personal, la mentalidad, mindset, disciplina, enfoque, todo lo que conozcas con esas palabras claves relacionadas al crecimiento, al desarrollo, a la mejora, todo eso, desde experiencias propias. Y pues claramente es lo que me quería enfocar hoy, y es cómo pasé prácticamente, ¿cómo lo digo? Prácticamente cuando estudiaba, va a empezar así, cuando estudiaba he sido muy introvertido realmente. Introvertido, no extrovertido obviamente, he sido muy sociable, más que en pocas palabras, es muy que, por decirlo, conservado, sí, me gusta esa palabra, conservado, porque siento que a veces no se tiene que hablar con cualquier persona y no siempre se tiene que decir todo. Cierto, sí diría, cierto. Así pensaba en ese tiempo. Y pues me reservaba mucho a hablar con todo el mundo, a interactuar, a compartir. Siempre he conservado, me guardaba las cosas y muy poco hacía trabajos en equipo y cosas así. Sentía que, es como dice la frase, después de un tiempo la entendí, que es: solo llegarás lejos, pero en equipo llegarás más rápido. Y sí, tiene lógica y tiene sentido. Cuando trabajas en equipo llegas mucho más rápido, pero cuando trabajas solo llegas más lejos, porque cuando estás solo tú prácticamente no tienes con quién, por decirlo así, compartir ideas o opiniones, sino que vas directamente a lo que tú piensas y consideras que es lo correcto dependiendo de lo que estés haciendo, ¿cierto? Por ejemplo, un taller, una tarea, ya tienes una idea, pero una idea. Aunque puedas tener varias, tomas la que consideras la mejor y de esa forma estarías avanzando mucho más rápido, ¿cierto? Pero cuando trabajas en equipo es mucho más distinto. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando en equipo tú ya no tienes solo una opción, sino que tienes una infinidad de opciones, distintas opiniones y también muchas pruebas que se pueden hacer, ya que prácticamente al trabajar en equipo pueden ser 3 o 5 personas, lo que puede frecuentemente dificultar mucho a llegar a un resultado es prácticamente determinar qué es lo correcto, porque hay muchas perspectivas, muchos puntos de vista que son muy distintos, los cuales como tal llevan a que tarde mucho uno a tomar una decisión o una respuesta acertada. Esa sería como una de las contras que encontraba cuando buscaba o consideraba hacerme en equipo. Entonces ese tipo de pensamiento más la personalidad que llevaba me llevaron prácticamente a cerrarme demasiado y obviamente cerrar muchas puertas, porque ya no tenía pues con muchas personas con quienes interactuar y siempre no tenía con quién salir, y muy pocos amigos y se prendió, se fue. Eh, entonces, está fuerte. Entonces prácticamente, Marcio, me va a hablar. Perra bien. Me encanta esos vientos, brother. Incluso acá, siempre que he venido, siempre me imagino, uy, una casa acá, brother, con ese vientecito así de bueno, uff. No habría mayor felicidad que esa. Pero ahora sí, volviendo al punto,
Viéndolo desde ese punto y esa perspectiva sería así, no tendría pues prácticamente que dar con alguien, sino que sabría qué hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Algo tan simple como salir del colegio, llegar a la casa, hacer mis deberes, mis compromisos, entrenar y todo eso. Ya como que no quedaba con nadie, prácticamente me ahorraba mucho tiempo y lo invertía mucho más en mí, en todo lo que estaba haciendo con el crecimiento personal, ¿cierto? El ser muy conservado y muy introvertido. Claramente está desperdiciando una de las mayores y mejores habilidades que pueden haber en el mundo, y es la de la comunicación. Porque quisiera o no quisiera aceptarlo, quisiera o no, en ese tiempo y en día sí lo admito claramente, es lógico, porque no hay nada más valioso que la comunicación, ya que abre demasiadas puertas realmente, porque es una forma de transmitir lo que piensas y cómo haces las cosas, a través de palabras, claramente, o muchos tipos de lenguajes también, ¿cierto? Así pues quería hacer un poco de énfasis en eso y voy a compartir una experiencia que fue la que me ayudó a abrir muchas puertas y ir poco a poco perdiendo lo que fue la timidez, la falta de confianza, el miedo y todas esas cosas que me estaban y deteniendo y eran porque realmente yo me estaba deteniendo. También hay una frase que dice que no hay peor enemigo que uno mismo, y sí, es verdad, porque tú mismo, tú mismo te pones una pared que realmente no existe, es invisible, pero tú la fortaleces con el tiempo, con una mentalidad de escasez, de debilidad prácticamente, falta de creencia, no tener esperanzas en ti. ¿Por qué? Prácticamente porque tú consideras y crees que lo que haces y cómo lo haces realmente no funciona y no lleva a resultados. Y no es porque tú realmente a veces no creas en ti, sino que tu entorno influye demasiado. Tu entorno influye demasiado. Y no solo tienen que ser las personas, el solo hecho de estar en el celular y el contenido que consumes es lo que realmente te hace pensar, uy, porque en internet no llegas tú a ver personas que están creciendo desde cero, sino que ver los resultados, no ves el proceso, te enfocas tanto en el tener y descuidas el ser para ser y tener. Entonces ves desde el tener y piensas, pero es que ese tipo ve de la nada resultó con plata, con suertazo, ya son pretextos, excusas, ¿cierto? Entonces tú consideras que no es posible porque una persona de la nada resulta que empezó a tener resultados y tener un estilo de vida que tú siempre has soñado, pero tú empiezas a creer que realmente no es posible y pues te estás engañando, porque lo estás viendo desde el tener, no desde el ser y hacer. Hacer. ¿Por qué? Porque no tanto solo del proceso, sino que el punto aquí es muy importante antes de empezar con la experiencia, ¿cierto? Voy a aclarar eso. Y es que podemos ver desde el hacer. Muchas personas hacen demasiadas cosas, trabajan en tantas cosas, ganan tanto dinero y como resultado hay quienes realmente lo invierten y quienes realmente lo gastan o también los que lo ahorran, ¿cierto? Hay muchas formas, ¿cierto? El punto es que cuando lo haces desde el ser, como persona, con valores, con una mejor mentalidad y todo eso, ya siendo una persona mucho más completa, entonces no te enfocas solamente en tener realmente, sino que tú lo haces desde el amor, porque desde el amor y no desde el miedo, porque cuando tú haces las cosas desde el miedo, es prácticamente porque tú no crees poder o ser capaz de hacerlas, tienes miedo, ¿cierto? Obviamente. Y ese es tu limitante, la falta de creer. Pero cuando tú haces las cosas desde el amor, aunque no tengas resultados, aunque nada esté funcionando, aunque estés pensando en el tener, pues es normal, es natural, ¿cierto? Pero lo amas, porque lo estás haciendo en estos momentos, llevas tiempo haciéndolo, no has dejado de hacerlo, aún no has tenido resultados, pero te gusta, lo que te apasiona, ¿cierto? Quería marcar esa diferencia, ¿cierto? Que escucho por ejemplo, un referente, ya dos fines, mantengo viendo muchos sus videos y pues cada vez que los veo y los sigo escuchando y no los dejo de escuchar,
cada vez lo entiendo más, incluso muchas de las veces que veo videos, veo el mismo video prácticamente. Vi unas conferencias que son de 1 hora más o menos. Y me quedo viéndola porque me gusta realmente. Y veo cómo se siente todo eso y es mucha vibra realmente, brother. Brother. Entonces, como comento, prácticamente es desde el ser. Cuando tú ya eres una persona completa, tú no vas a tener fracasos y aunque los tuvieras, vas a saber superarlos. Porque lo estás haciendo desde el ser, puedas fracasar y puedas caer, que tuviste resultados, los que soñaste, pero algo pasó, fallaste en algo. Puede haber habido un error o lo que haya pasado, todo eso, ¿cierto? Un problema, cualquier cosa. Y por ese hecho, volviste a caer, bajaste. Pero ¿por qué? Porque te enfocaste tanto en el tener o solo hiciste el proceso, pero nunca fortaleciste el ser. Actualmente, cuando empecé a hacer todo lo que he hecho hoy en día, obviamente eso es nuevo lo que estoy haciendo, grabar videos. Nunca consideré hace 3 o 5 años hacer algo como eso, porque a continuación compartiré la experiencia de cómo voy ganando tu confianza, creyendo más en mí, aunque hubieran críticas, malos comentarios o falta de apoyo, por decirlo. Siempre hay muchos casos y todo es muy variable, ¿cierto? Es cierto. Fue prácticamente porque en ese tiempo no lo creía posible, porque yo lo veía desde el tener, cuando empecé a experimentar lo que fue el hacer, pero primero me enfoqué en el ser, porque empecé a hacer primero el ejercicio, fortalecí el ejercicio y empecé el ejercicio por el tener realmente. Esa es una pequeña experiencia para empezar con la que quiero comentar, que me ayudó mucho más. Y es que empecé a hacer el ejercicio desde el tener realmente. Quería tener un abdomen macizo, rayado, que o sea, incomparable, ¿cierto? Después de ver lo duro que era tener abdomen, pasó un mes y aún no lo había rayado, y dije, es muy duro la verdad. Pero seguía haciéndole. Después de un año, cuando ya no solo hacía abdomen, sino pecho, eh, eh, otros ejercicios, ¿cierto? Plancha, sentadilla y todo eso. Otro de ejercicios más variados. Entendí un poco más del ser y ya dejé de pensar tanto en el tener el abdomen y gracias a eso prácticamente llevo ya 5 años y me encanta mucho el físico que tengo porque realmente es un proceso. Pero ¿por qué? Porque lo hice todo desde el ser con el tiempo. Ya no tenía que esperar a que me dieran alguien que me invitara a hacer ejercicio, sino que yo ya sabía que tenía que hacerlo, porque me gustaba hacerlo y me apasionaba realmente. Porque lo dejé de hacer desde el tener y me enfoqué más en el ser. Y ya no estaba fortaleciendo el físico, sino que ya estaba empezando a fortalecer mi mente. Y claramente entre eso intervino lo que fue el proceso, que fue el puente entre el ser y el tener, claramente. El proceso fueron, hasta ahora, llevo 5 años. Yo sigo dándole claramente porque me gusta mucho y siento que es un gran complemento en la vida y en todo lo que puede hacer, todo lo que complemente tu vida claramente, sea desde lo económico, lo emocional, las relaciones, lo espiritual, lo físico, todo eso. El ejercicio ayuda mucho realmente, me ayuda demasiado. Ahora sí, voy a compartir mi experiencia. Voy a tomar un poquito de agua porque, que no lo parezca, cuando uno no está acostumbrado tanto a hacer esto, cansa un poco. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí. La experiencia que tuve fue una vez que estaba ¿en qué grado? Por ahí en séptimo más o menos. No, fue en noveno. En noveno tenía mucho más confianza, ya que llevaba un rato haciendo ejercicio. Y recuerdo que una vez fui a un grado menor que el mío, que era un octavo, y pasé a saludar a un compañero, alguien con el que hablaba mucho de otro grado.
Y de entrar a clase y le dije, más que todo bien, bro. Cierto, lo saludé, todo bien, bro, cierto. Y recuerdo que mientras hablaba con él, hablando y hablando, había otro que se acercó y yo hablando un tema ahí sobre que, no, yo estoy en ese grado y eso y todo, cierto, cosas del colegio, cierto. Y de tanto hablar terminamos llegando a un tema donde empezamos a hablar de chicas y todo eso, esa pelada es bonita, esa otra pelada es bonita, eso y lo otro, ¿por qué no le caes vos? Eso y eso. Y no sé, no fue algo que me dijeran, sino algo que me llegó. ¿Qué pasaría si llegara yo así con una confianza tan extrema, una autoconfianza, que pudiera inspirar, o sea, expresar eso, transmitir esa confianza? Iba a ser algo descabellado que normalmente no pasaría por mi mente, pero en ese momento llegó y pasó y lo consideré, parecía una locura en ese momento porque era algo que acostumbraba a hacer mucho por mi personalidad, mi forma de ser y todo eso. Pero dije, pero no sería mal hacerlo, ¿cierto? Y era prácticamente salir a hablarle a todas las peladas que viera, o más a todas las que viera, era a las que con el otro que estaba hablando, él prácticamente me dijo, hey, vení, yo te presento una chica, ¿cierto? ¿Cierto? Empezamos así, sí, así funciona. Y la presentó y yo la estaba pensando mucho. Y no sé, después de que le hablé, me presenté, la chica era bonita, obviamente. Pero me dejaba mucho cegar mucho por lo que veía. Y al dejarme cegar por lo que veía, prácticamente sentía que me estaba cerrando las puertas, ¿cierto? Porque veía mucho las comparaciones y sentía, uy, pues que esa chica es muy bonita, yo que la voy a poder hablar. Entonces ya me estaba cerrando, ya me estaba, o sea, ni siquiera lo había intentado, ni lo había hecho, y ya pensaba que realmente no iba a ser capaz ni de decirle hola, ni un hola, o sea, wow, increíble. Esa falta de confianza, ¿cierto? Sé que después de que me acerqué me presentó, hola, ¿qué más? ¿Todo bien? Andrés, mucho gusto, hola, ¿qué más? ¿Todo bien? Y pues sonrió y todo eso, y después de que, solo hecho de saludar y hablar un poquito, no sé, me solté un poquito más y, todo bien, ve, yo soy de ese grado y todo, y empecé a fluir un poquito hasta que ya sentí que ya no estaba dando más y ya empecé la conversación y seguí con otro compañero, ¿cierto? Y luego de eso, me sentí tan confiado realmente que le dije, hey, ¿sabe qué? Vamos a hablarle a otros, le voy a ir a hablar a otras chicas. Después de haber hablado con la que me presentaste, sentí mucha confianza y no sé, tengo ganas de hablarle a otra chica. Entonces salí y le hablé a una, a otra, pero no les hablaba porque quisiera algo pues como caerles o algo así, solo quería ganar confianza conmigo mismo, ganar más experiencia. En ese tiempo no consideraba mucho que fuera importante la comunicación, pero después de que agarré la confianza y el primer paso y vi que realmente no era tan complicado, dije, uy, yo sí sobrepensaba mucho las cosas, le daba muchas vueltas realmente, o sea, me sobreestimaba tanto y realmente no era tan complicado, era algo tan sencillo, solo que le daba muchas vueltas. Así que luego de esa experiencia agarré mucha más experiencia. Y de ahí pasé a otra experiencia que fue con el tiempo, mucho más adelante. Una vez salí con un primo y recuerdo que ese día sí estaba más lleno de autoconfianza más que nada, la verdad. Entonces estamos hablando también de un tema así relacionado, que uy, ves esa pelada tan bonita, es lo otro. Antes de tocar la experiencia, siempre he sido ese tipo de persona que puede ver a una chica bonita y dice, uff, está bonita la verdad, uff, ¿cierto? Nada más allá de eso, ¿cierto? Solo me enfoco en lo que veo. Siempre me enfoco en el rostro, no sé. Veo el rostro y como que es como si le conociera un poco realmente. Y pues prácticamente he sido ese tipo de persona que ve a una chica bonita y ya. La vio y prácticamente siente que el solo hecho de decirle hola podría ser porque he sido muy negativo.
anteriormente fui muy negativo y pensaba que con decirle hola ya me iban a matar. Me inventaba algo que realmente ni sabía que fuera a pasar. Sentía que me iban a decir hola y que le iba a decir hola y pum. Prácticamente me cayó un meteorito del cielo. Me imaginaba muchas cosas ayer. Ah, boa, no me lambas. Ah, va abajo, hermana. Ah, está descarada. Quítese, hermana. Ay, señor. Va a dañar la experiencia. Ah, perra. Menos mal no me lo abrió la boca. Casi. Ahora sí, continuando. ¿Qué? Quieta, hermana. Eh, continuando. Está me distrajo. Ay, señor. Bueno, sí. Ay, señor. Bueno, ahora sí, serio, serio. Te da la boda, hombre. Serio, serio. Serio, pues perra, ya me pegó la boda, pues. Entonces, prácticamente, cuando sentí esa confianza, porque he sido introvertido, esa personalidad muy callado, todo eso, y me he conservado muchas cosas, me he guardado muchas cosas, suelo no hablar demasiado. Eso me hizo que realmente no tuviera tanto confianza en mí mismo y dudara mucho de lo que fuera a decir y cómo fuera a pensar y cómo fuera a actuar y todo eso, lo cual me llevó a como resultado cerrar muchas puertas y perder muchas oportunidades, ¿cierto? Y con el tiempo entendí eso y pues me enfoqué en mejorar y es con la siguiente experiencia que voy a compartir. Con esa experiencia que viví, prácticamente la segunda, recuerdo que estaba con el primo en el parque, sentados, entonces estamos hablando del tema, que si esta plavanita, es lo otro, ¿cierto? Entonces le iba, pues como yo soy de parado, yo lo decía por decir, pero sí sentía la confianza de Lieva, pues vamos a ver una pelada que haya por ahí, que sea bonita y todo, ¿cierto? Y yo me la acerco y hoy le hablo, va pues, queda como si parado. Lo decía porque, como digo, antes no pensaba ser capaz de hacer algo como eso, pero ya después de un tiempo sentía esa autoconfianza, entonces lo hicimos. Te recuerdo que llegué, pum, me paré, porque vi una. Me la acerqué, le hablé y empecé a practicar. Y entonces le dije, oye, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Eso y lo otro. Entonces la cagaba mucho porque prácticamente no sabía cómo llegar a hablar. Entonces la primera con la que llegué, bailas, bro. Entonces, después de que con la primera que me acerqué, realmente no vi que iba a funcionar por una conversación ni nada de nada. Me retiré, entonces empecé un poquito a pensar más. Entonces no me fui tanto a lanzarme, sino a ir más estratégicamente. Entonces el próximo que hice fue buscar cómo empezar una conversación, ¿cierto? Entonces me enfoqué fue en lo que fue decir, hola, ¿cómo estás? Disculpa, una pregunta, ¿me podrías dar la hora? Así, ¿cierto? Y sí funcionaba, ¿cierto? Y sí me dejaba abrir como la puerta, por lo menos, para empezar algo, una conversación. Pero tampoco funcionó la segunda, solo me dio la hora y pues el error que cometí por segunda vez fue pedírselo a alguien que estaba en movimiento, o sea, estaba caminando, entonces era mucho más complicado iniciar una conversación. Pero la tercera experiencia, la tercera no, apenas en la segunda. Ay, Dios, Señor bendito. Hermana, va por encima. Fue ese otro truco y fue prácticamente pedirle a una chica que vi que estaba muy bonita y dije, me empecé a cranear más como llegarle a hablar, entonces se me ocurrió y hey, ¿será que le pido una foto? Y sí, llegué, me la acerqué y le dije, hey, disculpa, pero obviamente como se hago mi primo no lo podía hacer con él por ahí, ahí está, se soltó. Venga, venga hermana. Ahorita continúo el video. No, ya la amarré. Me ahogué. Entonces, ay, se me dio a mover. Venga para acá, hermano. No la puede uno esperar un segundo porque. Entonces, entonces cuando le pedí lo que fue la foto, ¿cierto?
recuerdo que funcionó y incluso le pude pedir el número, porque fue más fácil de entrar, ya que fue mucho más el tiempo en el que empecé la conversación con, habla, disculpa, ¿será que me podrías tomar una foto? Y luego eso de que, de a propósito, quisiera que me tomara otras fotos con otras poses, hice lo que fue que me dio más tiempo y poder decir, hey, disculpa, no sé si era una molestia, y entré por esta otra forma. Te lié, realmente hice lo de las fotos fue porque lo usé como un pretexto o como una excusa. Realmente lo que buscaba era pedir tu número. Es que estaba por ahí caminando y te vi, no sé, me llamaste mucho la atención. Entonces, no sé si te molesten, me podrías regalar tu número para poder hablar contigo y conocerte. Obviamente, lo que voy a hablar y hablar contigo, no tanto extender tanto la conversación y ser lo más, no tan simple, sino lo más directo posible. Y está fuerte. Y funcionó porque fue mucho más el tiempo. Fue mucho más el tiempo que hablé con ella y pues funcionó realmente. Luego de eso intenté nuevamente otra vez y estaba en unas bancas con mi primo y le dije, bueno bro, ya le hablé a tres, resultó una. Ya la otra que llegué a ver estaba cerca de una fuente. Creo que era mayor que yo. Sí, era mayor que yo. Uy, está fuerte. Mayor que yo. Y cuando me acerqué, mejor dicho, la pensé un poco realmente porque, uy, estamos hablando ya de otro nivel. Esto ya es otro nivel. ¿Será que sí me da? Empecé a dudar un poquito porque sentía que iba a ser un poco más duro. Pero ya, vale, vamos. Porque te tuve un poco, te tuve como durante un minuto y era como, ¿será que voy? ¿Será que no? Y dice, ¿sabe qué? Voy a ir, listo, y fui y arranqué. Pero realmente lo vi un poco más duro, porque me lo metí en la mente. Entonces, al ver eso y como lo vi, dije, bueno, llegué y solo le pedí la hora. Pero hice el intento de empezar una conversación y eso ya me estaba ayudando un poco. Aunque no estaba tratando de tener algo con alguien, buscar algo con alguien, solo estaba haciendo el intento de hablar con otra persona que no conocía y abrir una conversación con algo simple. Y eso ya es ir ganando experiencia y ir dominando un área. Algo tan simple como la comunicación, que a veces a algunas personas realmente se les dificulta, no solo porque sea duro, sino porque realmente a veces es difícil. Pero si no lo intentas, nunca sabrás qué pasará, ¿cierto? Siempre ha sido mi pensamiento y más preferible intentarlo, llevarse un rechazo o algo negativo que irte sin intentarlo e ir pensando en, uy, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado, ¿cierto? Eso sí es más horrible. Entonces, luego de eso fue una cuarta, sí, voy por la cuarta. Que fue prácticamente... que fue... Fíjate hermana, la estoy viendo. Que fue... eran dos chicas, ok, entonces ya... eran dos chicas que vi, entré en otra banca y pues... dije, hey, pero ¿sabes qué? Le voy a hablar a ella. A ellas pues, ¿cierto? Entonces me paré y fui y les hablé. Entonces recuerdo que mientras me paré y fui y les hablé, estaba pensando un poco en cómo iba a llegar y qué les iba a decir. Solo que esa vez ya tenía mucho más confianza y llegué un poco más confiado realmente, mucho más confiado. Y cuando di la oportunidad, empecé y dije, hola, ¿qué más? Disculpa, ¿me podrías dar la hora? Me dio la hora y ve, ustedes son de por acá, ok. No. Entonces, al ver que se estaba abriendo, era más accesible tener una conversación con ellas, empecé un poquito a avanzar un poco más, a hablar un poco y a soltarme más. Y al ver que la conversación estaba poniendo un poquito más interesante,
ya que estamos hablando de gustos y cosas así, porque empecé con, son de acá, no, y eso y lo otro, y yo al compartirles y abrirme más, yo sí soy de acá, claramente, yo nací acá y todo eso, está fuerte ese viento. Luego de eso, prácticamente llegué y vi la oportunidad y dije, hey, pues si no les molesta, ¿será que me puedo sentar aquí en la banca con ustedes? Y pues continuar la conversación, ya que veo que está muy buena. Y pues se dieron las dos y pues uno le preguntó a la otra y yo, pues sí, no hay problema. Entonces yo vi eso y dije, hurra, dale, ya estamos avanzando un poquito más. Entonces ya no fue solo, hola, ¿qué más? O disculpa corazón, sino ya fue quedarme y hablar un rato. Entonces me quedé tanto hablando ahí que se me olvidó invitar al primo. Y al rato llegó el primo. Y yo, ¿qué más? Y yo, ve, aquí hablando con esta chica, eso y lo otro. Entonces llegó y yo, ve, mira, este se llama tan. Entonces también se integró en la conversación. Entonces fue mucho más fácil llevar la conversación porque ya éramos dos, yo y mi primo y dos chicas hablando de distintos temas y gustos y cosas así. Realmente no buscaba a nadie, solo hablar. Y después de esa experiencia, gané mucho más autoconfianza y podría decirse que gracias a esas experiencias para mí ya es fácil coger ese celular, entrar a la cámara y darle grabar. Ya no es tan complicado, ¿cierto? Entonces esas experiencias fueron las que realmente me llevaron a dejar el miedo al éxito y pensar en que realmente todo es posible cuando tú lo crees. Cuando tú realmente crees en ti, todo empieza a ser posible, aunque el entorno, aunque el destino no esté ayudando. Entonces por eso, brother, me gusta decir mucho cuando algo sale mal o no resulta, todo es perfecto. Tenía que pasar porque si no pasaba no sería mi mejor versión la que voy a hacer. Prácticamente no hay que vivir en el pasado ni en el futuro, pero me gusta mucho vivir el presente pensando en un futuro. Porque es algo que está en mi mente, aún no ha sucedido, pero sé que va a pasar. No porque lo diga, sino porque tantas experiencias, tantos fracasos, tantas cosas negativas como positivas, con el tiempo te hacen creer que realmente todo es posible cuando tú realmente lo crees. Y no te das de enfocar tanto en lo que estás viendo, sino que realmente te concentras en lo que haces, en lo que estás haciendo. Y restas energía, atención en otras cosas que realmente no lo valen. Entonces, de todas esas experiencias negativas y todas esas cosas, hay que disfrutar el proceso porque si no se disfruta, no tendría mucho sentido tener los resultados y perderlos, porque también es posible, todo es posible. Puedes llegar, tener resultados, fracasar y perder después de avanzar tanto, pero se podría decir, por ejemplo en mi caso, que en esos momentos estoy disfrutando el proceso. Si llegara lejos, volver a caer, disfrutaría el proceso, pero para volver a caer es porque realmente no estás haciendo las cosas como deben ser. Porque cuando tú subes, no subes para bajar, sino que subes para seguir subiendo. Dale, listo. Entonces, por ahora, esa era la experiencia que quería compartir y realmente algo que pudiera ayudar, porque sé que realmente lo que más dificulta hacerse es a veces la comunicación. Más cuando eres un tipo de persona que eres muy introvertido o muy conservado. Pero la idea es poder comunicar y expresar, porque no siempre es bueno guardarse las cosas y entre más compartes experiencias, más das el poder de creer en a los demás de que algunas cosas realmente son posibles, porque lo estás documentando y aquí lo estás compartiendo. Entonces esa es la idea. Entonces por ahora. Entonces aquí lo dejo.